porque está, voy a estar pendiente del WhatsApp. Aquí está nuestra queridísima, más que queridísima. Bueno, comenzamos entonces. Ya que acabas de llegar, Mónica, qué alegría me da por fin verte. Tengo muchas ganas de abrazarte. Y yo no se conectaba el Zoom y he tenido un momento De crisis. de conexión, No, es que no estás en España ahora mismo, ¿verdad? pero ahora te oigo perfecto. No, no estoy en España y estaba costando conectar, pero ya sí, estoy aquí para ti, feliz de estar contigo y con todos vosotros y vosotras. Así que este ratito juntas, solo me falta ese abrazo como amigas que espero que nos podamos dar muy pronto, Débora. Seguro, seguro, Mónica, seguro. Estaba diciendo a las personas que estaban buenos días, porque también hay gente de Latinoamérica. Sabes que Buenos es un días. país, son países de allí que son muy queridos para las dos. Y la verdad es que en cuanto han visto que estabas tú aquí, pues no pueden dejar de perseguirte y de escucharte. Bueno, Ya yo lo sabes. feliz, la que aprende siempre soy yo, pero la verdad es que estoy ilusionada con este ratito juntas, con compartir esta información, ¿verdad? Y seguimos también nutriéndonos del trabajo de otros compañeros. Para mí tú eres toda una inspiración. Y fíjate qué cosas que decías hace 5, 10 años, porque vamos camino ya de 7 años siendo amiga, o 8, ¿eh? Una cosa así. Como los matrimonios. Totalmente, pero los buenos, los buenos. El otro día encontré, el otro día, y te lo puedo mandar después de este ratito juntas, una foto tuya con el pelo cortísimo en una de las casas en las que viví en el pasado. Y lo que quiero recordar, además de contarles a todos que somos amigas y que la verdad te quiero y te respeto mucho, es que ya decías cosas de aquellas que se han ido cumpliendo, cambios en la neuroeducación que ahora quieren ir de novedosos y en realidad yo ya te he escuchado a ti, aunque yo no sea tan experta como tú a ese respecto, y más mi camino ha sido la comunicación verbal y no verbal, pero que ahora suenan como novedosos y yo con orgullo digo, Débora ya me hablaba de estos términos hace casi 10 años, así que muy feliz de estar aquí contigo. Gracias, Mónica. Sé que tienes muy poco tiempo, que tienes una agenda muy, muy, muy completa desde hace muchos años y me siento muy feliz de que hayas podido tener un huequito para nosotros, la verdad. Un placer. Mira, tenía muchas ganas de que pudieras hacer una webinar, lo sabes. ¿Por qué? Sabes que siempre he comentado la importancia de la comunicación, tú lo sabes, en profesores, docentes, pero sobre todo cuando queremos darle un giro, cuando queremos hacer una educación en la que conectamos realmente con nuestra audiencia y donde lo que queremos es que lo que digamos sea para ellos y les sirva a ellos. Llegado el momento de la pandemia, que ha sido tan terrible y tan duro para todos, sabes que hablamos por WhatsApp y te decía, Mónica, tenemos que hacer algo para la comunicación. Porque si ya era difícil en presencial, en, ahora que tú tienes tu programa de traspasa la pantalla, en aquel momento yo te decía, Mónica, algo tenemos que hacer para que podamos orientar, para que los formadores, los profesores tengan tips de comunicación que hagan y que consigan lo que tú dices, traspasar la pantalla y llegar a sus alumnos, a los participantes de formaciones. Tenía muchas ganas y yo creo que es algo que en muchas formaciones me han pedido. Me han pedido, oye, ¿cómo puedo mejorar la comunicación? ¿Y cómo puedo llegar a la audiencia? Y es algo que tenemos una asignatura pendiente todavía como profesores y como formadores, ¿verdad? Sobre todo porque no hemos recibido en nuestra generación tus peques, que no son tan peques ya, la verdad es que son menos peques ya dentro de 2 días nos dicen que saben todo y que nosotras tenemos que otra vez actualizarnos, desde luego, porque eso no para nunca. Pero ellos sí han recibido, y los que estén aquí escuchándonos, viéndonos, mamás y papás lo saben. El otro día dando clase en un laboratorio farmacéutico, me decía la persona que me contrataba, papá de una niña de 3 años y medio,
que todas las semanas salían X personas de la clase de su niña chiquitita a dar una especie de charla frente a otras personas. Digo, yo con 3 años y medio, si acaso cantaba, ¿verdad? Con el resto del cole, pero no hacía mucho más. Esta generación, que no solamente con 3 años y medio, sino con 10, 15, 18, ahora sí tienen asignaturas de debate, de comunicación oral, no ha sido lo que las personas que están ahora conectadas, a los cuales les agradezco profundamente que nos acompañen esta tarde, esta mañana, cada uno en el uso horario en el que se encuentre o cuando vayan a ver esta grabación, pero sí que asumiendo que no nos dieron esa formación, asumiendo que no nos han entrenado para la habilidad, para esa competencia comunicativa que necesitamos, bueno, pues es como quien se aquejara de que en su colegio antes en España, y tú lo sabes, se enseñaba francés y el francés, aun siendo un idioma fabuloso, ha resultado a priori menos útil, según qué compañías, ¿verdad? Pero menos útil que el universal inglés. No les ha quedado otra a la generación un pelín por encima de la mía, mis hermanos mayores que estudiaron francés, a cambiar de idioma. De la misma manera que ellos han hecho esa traslación, nos queda a nosotros preocuparnos por cómo comunicamos, porque no hay, y a mí no se me ocurre, Débora, y tú lo sabes, desde luego en todo tu contexto es imposible no pensarlo, pero tampoco se me ocurre a priori, salvo algunos trabajos que me puedo imaginar, quién no necesita la comunicación. Sobre todo cuando piensas en el origen de todo esto y en un Aristóteles 2300 años atrás, diciendo que saber contar una idea es tan importante como la propia idea. No ha cambiado tanto el mundo, aunque en algunas cosas haya cambiado una barbaridad, como para que 2300 años después, da igual el número de años después, sigamos necesitando comunicarnos. Así que por eso estamos aquí, por eso nos acompañan quienes nos acompañan y por eso estamos tú y yo para servirles, para una nueva forma de hacer las cosas. Nosotras habitualmente en las formaciones que realizamos y en tus conferencias, que si no lo habéis visto, yo de verdad os invito a que veáis a Mónica porque es espectacular cómo llega a la audiencia, cómo consigue transformarte de arriba abajo y lo más importante, ¡tachán!, el libro que Mónica escribió, que ya es su 9ª edición. Novena Yo lo edición. tengo machacadito, como mucha gente, porque realmente da pistas y da pequeñas ideas de cómo podemos ayudar a mejorar esas habilidades comunicativas. Y si nos dedicamos a la formación y si nos dedicamos a la docencia, no nos queda otra, Mónica. Tenemos No que hay otra. conseguir llegar a nuestros alumnos, a nuestros participantes. Siempre en las formaciones síncronas, cuando nos encontramos con alumnos y tenemos muchos alumnos, siempre yo propongo que tenemos que pensar en actividades, en dinámicas, en que sean realmente activas y ponerles a ellos en el centro. Y es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de ti, porque siempre has dicho que lo primero que tenemos que pensar es en la audiencia. Entonces, cuando nos dirigimos a alguien, ¿cómo lo hacemos? ¿Pensamos en lo bien que tenemos que decir las cosas? ¿Pensamos en ellos? Eso ya sabes, y además tú eres más que alumna aventajada, eres una maestra. Y no se trata de que nos estemos mimando todo este directo, pero es la realidad. Te has preocupado todo el tiempo y por eso me elegiste a mí. Yo creo que el discurso de que realmente lo único importante es la audiencia puede tener un halo buenista o quedar muy bien de cara a la galería. Es que en verdad no hay otra. Esto es como si yo tuviera que decirle ahora a cualquier persona del mundo que siendo amable con los que nos rodean, lo normal, aunque hay deshonrosas excepciones, es que la gente también nos devuelva cierta amabilidad. Bueno, pues de la misma manera, aunque suene demasiado naif, algo positivo de más, o puede ser algo positivo de más, Débora, bueno, lo cierto es que suene bien o realmente si el argumento fuera lo más egoísta que pudiéramos imaginar, que no hay otra forma de conectar con el otro que estando realmente, genuinamente preocupado por cómo ponérselo más fácil. De hecho, fíjate, un libro de oratoria, Método Bravo, que lo pueden encontrar en cualquier lugar, siguiéndome en mi página web, que es www.monicagalan.com. Hay un montón de recursos gratuitos y tú lo sabes, por eso la cuento aquí. Pero es que realmente cuando tú te preocupas en ponérselo más fácil, en que les parezca más
sencillo de recordar, esta cosa de la memorabilidad, que parece que el cableado humano, esta sensación de legado que tenemos todos, siglos de conformación genética, su importancia cuando en realidad por lo que te recuerdan es por cuánto bien has hecho tú a los demás. Y ese cambio de enfoque nos ayuda en los nervios, porque si tú estás pensando en cómo ponérselo más fácil al de enfrente, seguramente no estés pensando tanto en ti. ¿Sí? No en cómo lo voy a hacer, cómo luzco, estoy haciéndolo bien, sino que realmente estás poniendo todos tus esfuerzos en esa frase por la que se me conoce mucho, que es que para hablar bien en público hace falta pensar en privado. Y pensar en privado implica pensar sobre todo en cómo ayudo más a la audiencia, cómo mejoro este acto vivo de la comunicación que es la oralidad y que para muchas personas, si tú lo sabes, en vez de ser un momento liberador de gozo y de placer de compartir eso que sabes, se vuelve casi un martirio. Y a mí esa parte, pues no solamente me traumatiza, es que me apena profundamente. Y eso es lo que ha conseguido Método Bravo, no por ser un libro erudito, como no lo soy yo, soy una enamorada de la comunicación que sigue formándose todos los años, acabo haciendo, pues ahora estoy en un máster de estos que tienen que ver con el mundo de la comunicación y con mi otra parte de la detección de la mentira. Pero lo cierto es esto, que o enfocamos nuestra comunicación para que de verdad ayude y sea mejor al otro, o estamos perdidos. Así que orientándolo a ellos, estamos sirviendo a la audiencia, pero además estamos consiguiendo disfrutar ese momento de la oralidad, es decir, bajar nuestros nervios profundamente, Débora. Fíjate que hay, formo a diferentes profesores de ámbitos distintos, pero hay algunos ámbitos muy académicos. Y claro, cuando estamos en un entorno muy académico, voy a contar una anécdota graciosa que tú me dijiste a mí hace muchos años. Yo también soy muy académica y me decías, pero si es que pareces Aznar hablando, no puedes, no puedes decirlo tan seria, tienes que intentar decir las cosas más, porque era como eso, ¿no? Especie de, si me pongo seria y digo las cosas de una manera más seria, a lo mejor parece que estoy diciendo algo con mucha profundidad. Y es Pero todo no lo te pasa contrario. solo a ti, esto es terrible porque hemos confundido rigor con rigidez. Entonces, voy a decir las mujeres porque es verdad que el 66%, si me voy al dato concreto de mi página web, de los estudios que tengo en Instagram y demás, tengo un 66% de público mujeres y estoy feliz de tenerlo. Y si pienso en la cantidad de alumnas que vienen y vamos, en mi alumnado de Traspasa la Pantalla, el 66% o un poquito más también son mujeres. Y te cuento esto porque justo a nosotras, y me doy cuenta, mezclado con esa teoría de la impostora, ese síndrome de la impostora que ya han descrito en su momento desde los años 70 hasta nuestros días y seguimos padeciendo esta sensación de no estar nunca lo suficientemente preparadas, pues una forma de, vamos a decir, contrarrestar esos miedos que yo tengo, no estar a la altura, no saber, y sobre todo que yo de verdad me he preparado para esto y quiero compartiros que me lo sé. Bueno, pues de pronto el tono de la mujer se vuelve un poquito más grave que su propia voz, habla, por supuesto, con un gesto adusto, absolutamente serio, y bueno, por supuesto, si lo que estoy diciendo merece ser contado de esa manera, pues adelante, eso implicará que me importa y que seguramente estoy contando algo que no sea agradable o que realmente pueda mover la conciencia humana. Pero si en un momento determinado estoy dando los buenos días o estoy contando algo con ilusión, pues como tú puedes imaginarte, no tendría cabida ese gesto adusto, ese semblante de funeral, perdonadme esta expresión, ¿no? Porque es que en realidad no se me ocurre otra más severa, más a veces terrible, cuando comunicamos porque queremos parecer más profesionales. Así que Claro. esa es una de las claves que tú has descubierto. Fíjate que de todas las entrevistas que me han hecho nunca han empezado por ahí, pero es una de las que más nos atañe y que seguro que las personas que nos están viendo ahora, cuando decidan escucharnos, si es en el momento síncrono o después, se darán cuenta de que también ellos y ellas caen en esto, en que a veces confundimos rigor con rigidez y perdemos ese foco, Débora. Hay veces que, claro, cuando arrancamos una sesión síncrona en nuestras formaciones,
Muchas veces me dicen los profesores, ¿y por dónde empiezo? Yo siempre les digo que pueden empezar por las dudas que surjan, ¿no? Que hay que intentar conectar, como hemos dicho al principio, saber con quién estamos y sobre todo ponérselo fácil. ¿Hay alguna herramienta que tú nos puedas ayudar? Porque muchas veces, no, de verdad, lo digo porque hay veces que, buenos días, ¿cómo estamos? ¿No? ¿Cómo empezamos una sesión síncrona? Si ya tenemos contacto con nuestros alumnos, pues sí, podemos decir, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado la semana? ¿No? Yo siempre les digo, ¿qué tal? ¿Cómo habéis pasado la semana? ¿Cómo os van? Pero si no es así, y si es ¿Qué una hacemos, conferencia verdad? puntual, Y sobre todo porque el principio de cualquier charla, incluso nosotras, yo claro que estaba nerviosa también, entre que me estaba el wifi retando y que siempre me pongo un poquito nerviosa antes de hablar en público, porque tú y yo estamos hablando la una con la otra, pero sé que esto lo va a ver más gente. Y yo el día que no me ponga nada nerviosa, ese día dejo esta profesión y me dedico a la panadería. ¿Cómo huelen las panaderías? A mí me parece fascinante, me resulta súper romántica la idea. Seguramente luego lo haría fatal o acabaría súper cansada, pero lo cierto es que me pongo un poquitín nerviosa siempre. Eso sí, aunque tenga mariposas en el estómago, me gusta pensar que las tengo haciendo una parade, ¿no? Haciendo un desfile, no que ese nervio me impide disfrutar. Y si en algún momento los nervios están más altos, es justo al principio. También la expectativa y sobre todo la atención de la audiencia virtual, digital, real en definitiva, porque esto de la cámara será un poquito más novedoso, pero las personas son las mismas, que es que se nos olvida, Débora. Este modelo es un poquito más novedoso, que tampoco es que lo hayamos inventado en época COVID, pero evidentemente se ha puesto más a la orden del día y vamos de zoom a zoom, ¿verdad? En vez de sol a sol. Pero lo cierto es que en ese instante, en el momento en el que comenzamos nuestros discursos, estamos más nerviosos y de ahí, aunque no vayamos hoy a contar Bravo, porque pueden encontrarlo en métodobravo.com, sí que voy a desvelar la letra que tú me pides en este ratito que tenemos, que es la aquí B lo de... tenéis, ¿eh? Ahí lo tenéis y además es facilísimo de conseguir y bueno, pues en realidad el Grupo Planeta, el sello Alienta dentro del grupo Planeta, lo ha puesto muy fácil, tengo vídeos dentro, ya sabes que el libro es un recurso y que yo creo que realmente está aportando valor. Y te cuento esto porque la B del método Bravo, la bienvenida es justo el comienzo, ese momento en el que te decía que están nervios y expectativas muy altos y tememos no estar a la altura precisamente de esa que acabamos de descubrir. Y para ello, lo mejor es tener una bienvenida preparada, algo que tú sepas que además del small talk que dicen los ingleses de este, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Ok, ¿todos bien? Venga, ¿se me escucha bien? Sí, comenzamos. Y una vez que digamos comenzamos, si no te atreves directamente a partir de la B del método Bravo, de esa letra de la bienvenida, pues ya comenzaríamos con ese dato, por ejemplo, interesante que quieres compartir, porque el cerebro humano, y tú lo sabes perfectamente, es muy curioso. Entonces, ¿por qué vamos a empezar con algo tedioso que desconecte a la audiencia desde los primeros instantes? ¿No será más interesante justo ese momento en que están juzgando si merece la pena o no escucharte, captar la atención y que enseguida el cerebro de ellos piensen, esto puede merecer la pena, voy a prestar atención. Así que la B de bienvenida, comenzar, por ejemplo, con un dato, con algo interesante, es una de mis formas favoritas, pero que te podría decir otras que no es de las que suelo usar, Débora, una frase hecha, un refrán. Yo digo que estos refranes son a veces como novelas de dos líneas, me encantan. Y comenzar con un refrán o con algo que se decía en tu casa, si luego va a estar hilado con eso que vas a decir, puede ser un comienzo súper original, sin volverte loca, como ves, y que capte la atención desde los primeros instantes y con suerte y con trabajo que se mantenga hasta los últimos. Acabas de decir algo muy interesante. Decías que te ponías nerviosa. Yo me pongo nerviosa siempre. Y recuerdo una frase tuya Dime, dime. que no es tuya, pero que te la he escuchado muchas veces a ti, y de Mark Twain creo que es, ¿no? Que había dos clases de personas, las que se Dos ponen clases de nerviosas, oradores, los que esto, dicen ponerse nerviosos y los que mienten. y los que Sí, sí. mienten, ¿no? Bueno, pues Siempre, yo siempre soy de las utilizo que esa siempre se frase. pone nerviosa, pero aunque conozca a mis alumnos y siga con ellos, siempre antes de empezar una clase, Bueno, es una maravilla porque fíjate que Montserrat Caballé, antes de un concierto,
La vieron también como yo ahora, pues bebiendo agua, pero ella estaba realmente nerviosa. Yo ya estoy disfrutando. He tenido nervios los primeros minutos, como es normal, y ya luego te vas acostumbrando. Y ya para cuando quieres disfrutar, casi se ha pasado este ratito de regalo que les estás haciendo ahora a nuestra comunidad. Pero Montserrat Caballé, antes de salir al concierto, cuando le dijeron, pero señora Caballé, después de tantos años, ¿está usted nerviosa? Respondió algo sublime, Débora, y les dijo, no, no estoy nerviosa, es el talento que me palpita en el cielo de la boca. Pero a mí me parece tan romántico, ¿no? Bueno, es el talento palpitando lo que tengo. Bueno, pues yo no sé si yo, vamos, no sé, estoy convencida de que no tengo tanto talento como la señora Caballé, pero me defiendo en esto mío que es la oralidad, hablar del derecho que tenemos a hablar en público disfrutando. Este es mi leitmotiv, es mi ilusión en el mundo, es casi mi forma de estar en el mundo, ayudar a otros a que logren ese momento. Fíjate que las habilidades de la comunicación pensamos que a lo mejor puede ser sobre todo en los profesores, que ya hemos visto que no se trata de saberse correctamente lo que tú sabes de la disciplina y trasladarlo como un libro abierto, sino que se trata de conectar con esa audiencia, conseguir que vibre, generar esa curiosidad que estabas diciendo, no confundir el rigor con esa rigidez, en fin, son pequeñas claves que nos vas dando. Ahora, claro, cuando tú has conseguido ya que tu audiencia conecte contigo, ¿cómo mantienes ese ritmo? ¿Cómo mantienes ese vibrar de tu audiencia? Porque, Yo en realidad te tiraría perdona esta que te interrumpa, pregunta. es que me parece tan difícil en una pantalla tan pequeña, en estos momentos donde hay tantos factores que yo tengo alrededor, a mi hija corriendo por ahí, el gato saltando por allá, mmm, tan difícil. Y más factores. Te he interrumpido porque te has quedado en silencio en mi wifi. Entonces, al Ah, pensar que habías parado ahí, estaba yo continuando. Y nos viene genial decir esto porque esa es una de los ruidos que nos encontramos en este contexto. Al escucharte callada y ya tenía sentido parte de la pregunta, he querido seguir ayudándote y lo que pasaba es que se había cortado la conexión. O sea, estamos hablando de lo que pasa en el día a día, Débora. Ahora sí, ahora que me ha dejado internet escuchar toda tu parte del discurso, te digo, más de acuerdo, no puedo estar, y has dicho bien, de principio a fin. Con todo ese contexto, con esas sensaciones de que hay una parte que no depende de nosotros, pues hay una frase que a mí me gusta repetir, de esas que tú sabes que se convierten en casi mantras, ¿no? Antes de salir a hablar en público, y es que yo me preparo para lo peor, pero espero lo mejor. O sea, que tenga que tener ese músculo del que tú hablas ahora para poder ir sorteando estas circunstancias que me pueden suceder, que no siempre dependen de mí, como la calidad del wifi en según qué momentos de qué tardes, cuando estás fuera de tu ciudad habitual, ¿no? De tu casa de todos los días. Pero sí, ese trabajo se puede hacer. Y lo cierto es que en realidad, si yo hablara sobre cómo tocar el piano, pues seguramente exigiría, que me perdone si hay algún músico en la sala y hay otras formas de lograrlo, pero exigiría años, muchas horas de práctica. No te voy a decir que la oralidad no exija trabajo, porque tú sabes que es así. Y lo cierto es que no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio, a varios niveles de ese precio, ¿no? Incluso también el económico, por supuesto, pero sobre todo el tiempo y el esfuerzo que requiere, oye, quiero hacer las cosas de forma distinta. Eso sí, si te pones en camino y quieres hacer las cosas de forma distinta, esa toma de conciencia comunicativa te va a estar devolviendo beneficios todo el tiempo, porque no solamente es el hablar del uno a todos, es el uno a uno cuando tenemos que mejorar nuestra comunicación, el yo misma, ¿no? Este momento intracomunicación, cómo me comunico conmigo, qué cosas me digo. Y toda esa toma de conciencia tiene tantos tentáculos y está tan imbricado que no sabes dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Esa parte yo creo que es muy interesante, y esta nueva pasión sobre cómo en el contexto digital, en los entornos digitales, tenemos que poner toda la atención para que nuestra audiencia esté atenta, pues se consigue con cambios. Por cómo funciona ese cerebro humano, se consigue con cambios. Tú y yo hacemos un cambio de que hable la una o hable la otra, la voz no está siempre en el mismo lugar, de pronto si yo quiero mostraros algo, saco una pizarra y hago un dibujo y acabo de generar un cambio, tu audiencia
si este simplemente era un ejemplo, no les he contado nada, pero si ahora lo hubiera hecho, pues me habrían seguido con el panel que tenía para enseñarles. Así que esa es la forma, estar todo el tiempo preocupados y ocupados en cómo recibe la información la audiencia y en cómo resetearla a partir de cambios para que puedan recuperar de nuevo su atención. Es decir, que generamos ciertos cambios para mantener esa atención y todo tiene que estar hilado dentro del mismo contexto. No se trata de ir haciendo cambios, ahora vamos a hacer esta actividad, ahora vamos a hacer esta otra actividad, pero además me parece que hay un elemento importante y es que dentro de este contexto digital, el profesor, si tenemos un grupo y queremos trabajar con técnicas activas, que ya sabes que es lo que yo defiendo siempre, tiene que además formarse en herramientas digitales, con lo cual tiene que estar pendiente de lo que dice, de cómo lo dice, de generar la atención de sus participantes y además pendiente de ahora hago esto, ahora se me va, como has dicho tú, el wifi, ahora voy a introducir una herramienta digital. Son muchos factores también para el profesor. ¿Cómo podemos mejorar que nosotros no nos pongamos en un momento dado nerviosos? Y a veces con una sensación muy frustrante cuando queremos hacer algo y las herramientas digitales no nos lo permiten. Es que no hay otra que prepararse. Mira, si no hubiera una parte en este, perdonadme la expresión, show business, que es también hablar en público, hay una parte de show, esto es lo que hay, ¿no? Yo he preparado mis luces y he tratado de aparecer lo mejor posible porque estamos en el momento del infoemprendimiento de alguna manera. Y aún así hay una parte que no depende de nosotros, por eso en el teatro se desea buena suerte. Ahora, ¿es solo con buena suerte que los bailarines y bailarinas van a ejecutar bien ese baile que tienen que hacer delante de su público? No, bueno, será trabajo también. Pero sí hay una parte en la que te decía antes que un mantra mío es prepárate para lo peor, que no funcione nada. Yo claro que me sé mis presentaciones si no tengo PowerPoint, me las sé igual. Quizá no queden algunas tan brillantes, bueno, o sí, pero sí que preparándonos para lo peor hay que esperar lo mejor, pero hacerlo desde el trabajo, ¿no? Tú sabes perfectamente que se ha vuelto una leyenda entre los deportistas esto de, jope, es que cuanto más entreno, más suerte tengo en los partidos. Pues evidentemente eso no viene de la nada, viene de un trabajo continuado. Eso sí, muy agradecido. Antes lo comparaba con tocar un instrumento porque a mí me gusta mucho la música y dedicándole la misma cantidad de horas no he conseguido resultados como para subirme a los escenarios a tocar. Y sí he subido para contar eso que es mi pasión. Igual que tú que estás escuchando y viendo esto, podrías tener escenarios y ahora los escenarios son estos, ¿verdad? Es este contexto digital que nos permite estar en distintos países al mismo tiempo, en distintos usos horarios al mismo tiempo contando eso que mejor se nos da. La verdad es que es fantástico. Yo antes viajaba mucho, ahora viajo nada, todo lo hacemos desde aquí, pero es fantástico el poder tener gente de países tan diferentes en un mismo entorno, en un mismo espacio, porque antes viajabas Colombia o te ibas a Chile o te ibas a Inglaterra, pero era gente de la misma cultura y ahora de pronto tienes países diferentes en un mismo espacio. A mí eso me parece maravilloso, la verdad, enriquecedor. Es una Claro que suerte, muchas sí. veces, ¿cómo? Fíjate, se me estaba ocurriendo cómo manejamos, somos culturas distintas, lenguaje diferente, ¿la comunicación tiene que seguir siendo la misma? El idioma no ha sido, hombre, desde luego, si yo estoy hablando chino ahora y nadie habla chino, nos va a costar entendernos, aunque haya una parte muy potente de lo que es el lenguaje no verbal. Y ahí sí hay universalidad, aunque estará también sesgada por las culturas, ¿no? Por la cultura de cada país, ¿no? Hay gestos universales, evidentemente, pero hay otros tantos que en este país esto es muy bueno y quizá otra persona, si me ve en Latinoamérica, sabe que esto podría ser hasta un insulto. Así que, ¿cuál sería la solución? Hablar en humano. Vamos a llevarlo a no una pregunta tan filosófica, sino a bajarlo a tierra. Hablar en humano. ¿Y cuál es el lenguaje humano? El lenguaje de las imágenes. Siempre que entendamos el mismo idioma,
estamos hablando de utilizar las metáforas, los paralelismos, los símiles, poder decir manzana y que cada uno de vosotros imagine esa manzana, y seguramente algunos habréis pensado en una reineta roja, verde, ácida o más dulce, cada uno en función de sus gustos o de su imaginación. Pero utilizar imágenes proyecta en la cabeza de las personas que nos están escuchando ese mensaje que de verdad queremos transmitir. Que no se nos olvide que tanto el lenguaje no verbal como esa proyección de imágenes son las que más recuerdo generan, no esas palabras que generen, ¿no?, la sinergia de la quimera de... Bueno, vamos a bajar a tierra lo que hablamos, vamos a ponérselo fácil, porque todos necesitamos comunicarnos y la calidad de nuestra vida depende precisamente de ello, ¿no? Hablan por ahí, la calidad de tu vida depende de la calidad de tus relaciones. Pues yo cuanto más lo pienso y mayor me hago, pues lo pienso, lo podría jurar también, lo podría haber firmado. Pero es que la calidad de mis relaciones seguramente viene determinada por la calidad de mi comunicación. Y en eso sí puedo trabajar. Eso ya no sería una cuestión de suerte, como antes decíamos, sino de estar enfocado en la toma de conciencia. ¿Cómo estoy hablando yo y cómo puedo mejorar mi forma de comunicar para los demás? Fíjate que cuando tengo retos de hablar así media hora con alguien, como es el caso hoy contigo, eh, siempre pienso en apenas 2, 3 ideas. No tengo como una ambición de no, les voy a dar todo el método Bravo, las 5 letras, 50 claves, cómo detectar mentiras. No, 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 no. Yo tengo claros que ni vuestro tiempo ni el mío, o sea, y sobre todo la capacidad, ¿verdad?, mental y la memoria, Débora, y de esto tú sabes, de las que más saben en España de cómo ha cambiado esa neuroeducación, repito. Así que no soy tan ambiciosa y pienso en apenas 3 ideas. Uno, que la audiencia es lo más importante, sí o sí. Dos, que ya solo la toma de conciencia de cómo estoy hablando puede modificar el resultado final, o sea, modificar mi ejecución y, por tanto, el resultado final. Y tres, que la calidad de esa comunicación depende directamente de lo que yo invierta en ella, en conocer, en tener un mentor, en leer un nuevo libro, que muchas veces la gente me dice, es que quiero tener más vocabulario, enséñame. Digo, es que si quieres más vocabulario, lo que te toca es leer. O sea, no nos queda otra que seguir nutriéndonos todo el tiempo, Débora. Es verdad, el vocabulario es algo muy importante. Y es cierto que yo, por ejemplo, es algo que he intentado cuidar mucho. El otro día tuvimos una webinar con Luis Castellanos, que bien conoces, y, y estuvimos hablando, ¿no?, también justamente de lo que acabas de decir, esta toma de conciencia de cómo utilizas ese lenguaje y lo que proyectas y esa narrativa que tienes contigo mismo y con el otro. Eso es realmente muy importante y algo que los profesores deberíamos cuidar y mucho. Ya no solamente con niños pequeños, también con adultos, ¿no? Es algo... Pero quería retomar el tema de las imágenes, que me ha llamado mucho la atención, porque hay veces como profesores, y cuando voy a rescatar lo que decía antes, profesores muy académicos, catedráticos, gente vinculada a las universidades, o a veces no tanto, que queremos aparentar pues una mayor sapiencia, más aplomo, y proyectamos un PowerPoint lleno de texto que no, no puedes leer ni la primera frase. Mónica, yo sé lo que tú opinas, pero ¿nos puedes contar a la audiencia cómo lo ves tú? Pues que si uno pudiera de verdad, en un momento determinado, pensarlo, cuando has asistido a una de esas conferencias en las que todo lo que decía la ponente o el ponente ya estaba en el PowerPoint, ¿cuántos de vosotros hubierais preferido que os lo enviaran por mail y haber ahorrado ese tiempo? Por mail para abrir esa presentación una o ninguna vez en vuestra vida. Yo creo que un profesor que puede ser sustituido por un PowerPoint merece serlo. Esto es la parte más dura que quizá me escuches en esta entrevista para aportar valor, pero pues igual que una máquina que pueda sustituir el esfuerzo merece la pena intentarlo. Yo estoy convencida de que si un PowerPoint puede sustituir ese rato tuyo, oye, pues mándame el PowerPoint, que ya iré yo a mi ritmo leyéndolo, pensando en ejemplos, ¿verdad? Como cuando lees un libro, en vez de estar escuchando a alguien, pues que puedes apuntarte cosas o buscar una palabra en el diccionario de la misma manera. O sea que ahí es de las pocas cosas no mercy, ¿verdad? Sin darle chance, sin darle oportunidad a la audiencia. Necesitamos ponérselo fácil y poner esas imágenes en su cabeza, pero sí
retarles y que no esté todo escrito en la pantalla, porque en realidad cuando estamos leyendo ya está ocupando la banda ancha de nuestro cerebro, así que si alguien lee, está solo leyendo. Y si alguien Ya. escucha, está solo escuchando, con cachitos de lo otro, pero no son dos tareas que se sumen. Inmediatamente, si no se suman, Débora, se están restando. Claro, se trata de que haya una comunicación bidireccional. Aunque tú estés siendo el que guía en una formación, tienes que estar percibiendo constantemente cómo está tu audiencia. Y por eso yo quiero recordaros, esto no es un espacio solo para Mónica, es de Mónica, pero no es solo para ella. Así que, por favor, yo os agradecería, si cualquiera de vosotros quiere hacer preguntas, consulta, hablar con ella directamente, preguntar algo, que no lo dudéis, dadle al desactivar audio y inmediatamente le preguntáis, porque va a ser una comunicación directa de alguna duda que tengáis para ella. Y que para esto es este ratito, para que vosotros podáis sacar no solamente tips, sino, ay, pues es que tengo esta duda concreta, pues me gustaría que Mónica me lo aclarara. Así que yo encantada, ¿eh? Yo el otro Bueno, será día un les dejé placer. Si no hay dudas, entendemos que lo hemos hecho o muy bien o muy muy irregular, mal. pero bueno, vamos a confiar en que si tenéis alguna duda sois más que bienvenidos y si no, que nos pueden encontrar, a ti encontrarte y seguirte, para mí ya te digo que eres hoy brújula de todo lo que está pasando porque ya te lo escuché hace muchos años, Débora. Es un honor para mí estar aquí a tu lado. A mí me tienen, mira cómo somos que lo controlamos todo. Mira, monicagalán.com, me tienen en el chat en la web para que puedan encontrarme también. Y si no están esas dudas, pues la verdad es que te agradezco muchísimo este ratito por la tarde. Ha sido un honor estar contigo un rato A ti, y nada, Mónica. feliz de acompañarte siempre y que estos 8 años se vuelvan 80 juntas, amiga. Pues ojalá, Dios te oiga. Muchas gracias, Mónica, por sacar media horita de tu apretada agenda, que yo sé que estás a tope. Te lo agradezco muchísimo. Yo creo que merece la pena que luego podáis revisar estos pequeños tips que nos ha dado Mónica acerca de, lo primero, pensar en nuestra audiencia como formadores activos que somos, es lo primero que tenemos que hacer siempre, pensar en nuestros estudiantes, en nuestros alumnos, qué es lo que queremos conseguir. Esas pinceladas que nos ha hablado sobre cómo inaugurar esa primera sesión. Por supuesto, que no confundamos esa rigidez con ese rigor, que lo hagamos fácil, que muchas veces lo que hacemos es hablar con unas palabras muy académicas y a veces tenemos que intentar llegar de una manera sencilla, lo que ha dicho ella, hablar en humano. Son palabras que, bueno, yo creo que es muy metafórico lo que ha comentado. Y por supuesto, esos PowerPoint, que podamos conectar con imágenes para que todos estemos pensando más o menos o que tengamos un concepto y la misma idea. Y una de nuestras últimas claves, ¿algún mensaje que nos quieras trasladar para que sigamos mejorando como formadores, Mónica? Que tengamos ese ansia por seguir. A mí ver a gente conectada ahora en Zoom, te juro que me emociona, porque quien más, quien menos que lo esté viendo ahora o después grabado, esta mañana ha tenido ya una reunión cuando no ha estado dando clase, cuando no es que ha visto a sus padres y ha tenido que hacer una videollamada. Sí, yo tengo un programa que se llama Traspasa la pantalla, pero es verdad que tenemos que tener cuidado con no quemarnos con la pantalla. Así que Sí. lo que les puedo decir es que son héroes y heroínas. No solamente es la crisis ha sido sanitaria, que por supuesto es lo más importante, no se me va a la cabeza, pero también hemos tenido todos una pequeña crisis con esto, una pequeña o una gran, ¿no? Con este contexto todavía pandémico y lo que quiero es darles la enhorabuena y decir que las personas que estamos dispuestas a seguir aprendiendo y flexibilizando nuestra manera de hacer las cosas, creo que lo tenemos un poquito más fácil para perdurar. Esto no lo digo yo, ya lo decía Darwin en su momento, este momento de adaptarnos. Así que muchísimas gracias por ese esfuerzo de adaptación. 3/4 de hora que se pasan volados a vuestro lado, pero de verdad que feliz de acompañaros y que para mí Débora es siempre una buena elección de alguien que sí ha vivido en primera persona. Es ese concepto serpa que tú traes, ¿no? De haber vivido en primera persona. Muchas de las enseñanzas que tú cuentas son porque sabes perfectamente cómo hacer que lleguen a buen puerto. Así que gracias a ti y a toda tu comunidad y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Mónica. Disfruta donde estás, que te veo en manga corta, qué envidia me das. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a todos y seguimos que tenemos muchísimas cosas que aprender.
Adiós. Hasta pronto. Adiós Chao, a chao. todos.